Kurt Schindler, un divulgador de pata negra. Seguro que si os animo a pensar en divulgadores de música hoy en día, se os va la cabeza a Jaime Altozano. No me extraña, es un crack, ¿cómo no pensar en él? Sin embargo, aunque el tipo lo borda, lo de querer hacer accesible la música a todos no es algo nuevo. Muchos crecimos con el gran Fernando Argenta y la no menos grande Araceli González Campa, en sus clásicos populares, haciendo rankings de versiones de Mozart o buscando compositores que no los conocían ni en su casa a la hora de cenar. El bueno de Argenta enganchó a los pequeños con el conciertazo, como ya hiciera Leonard Bernstein en Nueva York, en Carnegie Hall con sus conciertos para jóvenes. Y aquí, a esos teatros neoyorquinos os quería llevar yo, pero un puñado de años más atrás, en busca de un divulgador de música pata negra, Kurt Schindler, que fue compositor, musicólogo, director de orquesta, de coro, arreglista, folclorista, en fin, que menos pinchadiscos parece ser que fue un poco de todo en esto de la música, y todo lo hizo bien. ¿Por qué digo que es un pata negra? Porque a principios del siglo XX había que sacarse uno mismo las castañas del fuego, no había internet ni televisión y claro, las redes sociales había que tejerlas por carta y yendo a los sitios. Y a eso se dedicó para divulgar música. Iba a los pueblos, papel y lápiz en mano, recogiendo melodías por todo el mundo. Bueno, también hizo sus pinitos grabando con las primeras máquinas que permitían registrar sonidos. Pero el caso es que no solo se dedicaba a recoger, sino que fue correa de transmisión de todo lo que fue apuntando y lo puso sobre los escenarios norteamericanos. Por eso es el divulgador total. Dejadme que os cuente. Como imagináis, Kurt Schindler, quien nació en Berlín en 1882, tuvo una vida azarosa. Tuvo que lidiar con varias desgracias familiares. A la muerte abrupta de sus padres le siguió la de su jovencísima esposa, a quien había conseguido llevarse de Odessa para que le acompañase a Nueva York. Las cosas se tuercen justo cuando se abre el horizonte. En fin, esto le marcó y durante años le tuvo al cargo de su familia política, a la cual intentó ir sacando del este de Europa con complicadísimos viajes. El caso es que durante sus trabajos de campo en España, que sin duda fueron los más provechosos de toda su vida, trabó amistad con personalidades de todo tipo, y eso le permitió disfrutar de ayudas para poder rescatar canciones de todas las provincias por las que pasó, que fueron la mayoría. De hecho, no sé aún cómo le dio tiempo a patearse el país de cabo a rabo con los caminos y transportes de la época. Gracias a nuestro proyecto de investigación, hemos realizado un recorrido de los sitios por los que pasó en España, mirando las fechas en el reverso de las fotos que tomaba, y hemos tirado del hilo de cientos de cartas para ver qué relaciones tenía. Eso sí, eran redes sociales y no lo de ahora. Pues bien, con todas las partituras debajo del brazo y con amistades de las principales asociaciones musicales para cartearse, Schindler se estableció en Nueva York y fundó el McDowell Chorus, que en 1912 pasaría a denominarse Schola Cantorum. Este no era un coro más, poneos en situación, Nueva York a principios del siglo XX. Una población venida de 1000 sitios diferentes, con 1000 inquietudes diferentes y con unas ganas tremendas de hacerse un sitio en ese nuevo mundo. Todo por hacer. Y de repente un coro al estilo de los europeos, con cientos de voces para un público que no había escuchado todavía muchas de las grandes obras musicales que en Europa eran bandas sonoras. Monteverdi, Mozart, Gluck. Schindler se dedicó a hacer arreglos para que se escucharan por primera vez, pero también lo hizo con grandes polifonistas españoles, porque la cultura musical de Schindler daba para eso y mucho más. Veamos, por ejemplo, cómo el Instituto de las Artes y de las Ciencias de Brooklyn en 1917 dejaba constancia de esas relaciones y el interés de Schindler por transmitir ese repertorio. Decía así la nota: la Schola Cantorum de Nueva York, una organización con más de 150 voces dirigida por Kurt Schindler, se ha granjeado grandes elogios en la interpretación de música popular. Una característica especial de sus programas para esta temporada será la interpretación de canciones populares españolas antiguas, las cuales fueron obtenidas a través del Orfeo Catalán. Schindler estuvo durante años deseoso de interpretar esta música catalana, pero no fue capaz de hacerlo hasta la pasada primavera, cuando le llegó un ofrecimiento voluntario del señor Millet, un español residente en Nueva York, quien fue fundador del Orfeo Catalán y por consiguiente interesado en la música coral, dado que ha asistido durante años a los conciertos de la Schola Cantorum, interesándose por su trabajo. Desde entonces se ha establecido una fluida correspondencia entre ambas sociedades corales y se ha llevado a cabo un amistoso intercambio de repertorio.
Además, no fue Millet el único con quien Schindler trató para su tarea divulgativa. Para ese mismo Orfeo catalá, Francesc Pujol tuvo trato con él y, por ejemplo, Secundino Esnaola hizo lo propio con el Orfeón Donostiarra. Todo esto le permitió publicar músicas populares y hacérselas llegar a la gente en Nueva York, que las recibía como oro en paño. Se puso manos a la obra y estrenó para el público neoyorquino todo aquello que rescató de pueblo en pueblo o que conocía y podía desarrollar por sus contactos, aprovechando que existía un interés desatado por las músicas populares del mundo, y las españolas en particular, explotar esa locura por estos temas en personas adineradas y preocupadas por el arte, como fue Archer Huntington. Hace buenas migas también con españoles afincados en Estados Unidos y encargados de la promoción de la cultura española, como Ángel del Río o Federico de Onís. En este sentido, gracias a las subvenciones de la Universidad de Columbia y el Centro de Estudios Históricos, que surgió de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, podemos hablar de la existencia de un fondo de melodías alumbradas por Schindler. Él, además, publicó incesantemente en notas a los conciertos, intentando ilustrar la procedencia de las obras. Plasmó en ediciones impresas sus arreglos, los cuales glosaba con explicaciones didácticas para los que nunca habían tenido contacto con estas músicas. En resumen, se interesó por transmitir cultura musical de uno a otro lado del Atlántico. Así se lo agradecía en una nota de prensa de New Music Review en 1919. Mr. Schindler ha realizado un servicio personal para todos los directores de coro y amantes de la música en general, al hacer disponibles para su uso estos encantadores y únicos ejemplos de melodías antiguas de las provincias españolas. Su trabajo editorial, digno de elogio en cada melodía, ha asumido la importancia de la verdadera composición creativa, y su tratamiento libre e ingenioso de las voces produce efectos novedosos en el color tonal. Por tanto, si te preguntan qué es divulgar música y no te da para explicarlo al detalle, ya sabes, recuerda al menos que hubo vida antes de Internet y el gran Altozano, que conoces a un compilador capaz de armonizar melodías populares para deleitar y enseñar a un público profano, pero ávido de conocimiento, pero también un tipo con don de gentes, políglota y con capacidad de transmitir. Así pues, podemos decir sin miedo a equivocarnos que esto de la divulgación musical ya estaba inventado hace mucho tiempo y que, como hemos visto, había maestros que dominaban las redes antes de que fueran cibernéticas. No me quiero imaginar qué hubieran podido hacer si hubieran tenido a mano Facebooks, Twitters, Instagrams o TikToks. Ya contaremos más otro día porque hay mucho que compartir sobre este tema. Algún día hablaremos de las obras que compuso para niños. ¿Qué mano tenía para eso también? En fin, otro día. Saludos.